intentar ser lo más breve posible, que yo creo que hoy hemos tenido un contenido muy rico al escuchar los testimonios y las acciones de gracia de los hermanos, al ver a los niños de cantar. Pero en esta mañana a mí me gustaría que tú pudieras estar dispuesto a poder entregarle al Señor tus cargas y tus circunstancias. El texto que vamos a leer en esta mañana, un texto como casi todos los textos de los evangelios conocidos. Pero ¿quién ha visto alguna vez la película La tormenta perfecta? ¿Cómo se origina una tormenta? Y cómo nos envuelve y nos mete en un lío. Pues el mar muchas veces es como la vida. Cruzar el mar desde aquí a la otra parte del Atlántico significa que podemos empezar un día con la mar calmada y en mitad del mar se puede originar lo que tú no esperabas ni podías prever. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Entre tanto que él despedía a la multitud y subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, es un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y les dijo, descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió la mano de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Él está al tanto de tus circunstancias y nada que ocurra alrededor de ti es absolutamente desconocido para Dios. La vida de fe es una vida que comienza a desarrollarse y no podemos nunca prever las circunstancias que nos vamos a encontrar desde aquí hasta que estemos un día en la presencia de Dios. Es imposible, como la vida misma. No podemos prever lo que nos va a acontecer, pero hemos escogido una vida de fe precisamente para cuidarla. La experiencia de caminar por la vida es muchas veces, simbolizando este texto, que Jesús dijo que lo iba a pasar de una orilla a otra. A veces ese tramo en el que es justo y es coherente pensar que en ocasiones hemos creído en Dios, pero en ocasiones no hemos podido sentir solos. Hemos tenido esa experiencia en la vida, vivir experiencias como si nadie tuviera conciencia de lo que estamos viviendo. Vivir situaciones fuertes como si nadie conociera lo que estamos viviendo. A veces es normal que podamos pensar que nuestra situación no es conocida por nadie, pero Dios conoce las circunstancias por las que tú estás atravesando. Y a veces esa experiencia de ir de una orilla a otra, mientras Jesús se queda intercediendo y orando, porque va o percibe que tú vas a vivir una experiencia a lo mejor desagradable, a lo mejor inesperada, pero Él está intercediendo por ti. Decía el Evangelio de Lucas, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y después de haberlo terminado todo, ve y apacienta a tus hermanos. Las experiencias que en muchas ocasiones vivimos son experiencias que Dios nos permite vivirlas
precisamente porque habrá hermanos que necesiten escucharte, que necesiten oírte, porque tu experiencia y tu testimonio le van a servir de consuelo y de ayuda a aquel que se siente solo. Nosotros creemos en un Dios de consolación. Y dice Romanos que con la misma consolación, con la misma, no con otra, con la misma consolación con la que hemos sido consolados, nosotros consolemos también a otros. O sea que tiene sentido que muchas veces a lo mejor Dios permita que tú y yo vivamos situaciones extremadamente superiores a lo que nosotros podemos soportar. La tormenta perfecta. El centrifugado de una lavadora que nos vuelve locos y no sabemos por dónde van los hilos. Pero Dios tiene control de todo eso. Seguro que Dios sabrá lo que te ocurre y lo que tú puedes estar viviendo. Pero la verdad, hermanos, que en esta mañana a mí me gustaría pedir que Dios bendijera tu situación para que el Evangelio traiga paz y alivio a tus circunstancias. El Evangelio, si no cumple su objetivo, no tiene sentido para nosotros. El Evangelio tiene que traer la paz de Dios en medio de la tormenta. ¿Conocéis esa canción? Paz en medio de la tormenta. La previsión de una tormenta es imprevisible. Tú no puedes prever cuándo un viento se va a levantar o cuándo las corrientes van a ir en contra tuya. Pero a veces nosotros tenemos que discernir qué viene en contra de tu fe. El texto dice que comenzó a haber un viento contrario y la barca se fue y se sintió azotada por los vientos. Un azote es aquello que nos hace daño, aquello que choca continuamente con nuestra vida. Y estaba analizando unas cuantas cosas mientras oraba esta mañana y pensaba qué puede estar azotando nuestra vida, qué puede estar azotando nuestras circunstancias, qué puede estar chocando con nosotros. La barca somos nosotros, el mar es la vida. El viento fuerte son las circunstancias con las que nos podemos encontrar en nosotros. ¿Cuántas historias chocan continuamente en contra de nuestra barca? Y pensaba que puede ser perfectamente el desencanto, que puede ser la frustración, que puede ser el que no te encuentres entendido, que puede ser una falta de fe, que puede ser una situación económica, que puede ser una situación familiar, que puede ser miles de circunstancias las que pueden estar azotando tu barca o tu vida. Y todo eso es contrario a nuestra vida. Si nos dejamos llevar por la corriente y no tenemos una conciencia clara de que Dios está con nosotros, podemos tomar determinaciones equivocadas. Las situaciones de tormenta normalmente producen miedo, producen temores, producen dudas, producen incertidumbres. Pero hemos leído y hemos cantado que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿tú eres consciente en tu interior que Dios tiene cuidado de ti? ¿Tú eres consciente en tu interior que tus circunstancias le son conocidas a Dios? Caminar con esa inconsciencia nos puede ayudar a tomar determinaciones equivocadas. Cuando el viento es contrario, tenemos siempre muchas ventajas de, en alguna forma, abandonar la fe. Tirarnos de la bicicleta y bajarnos de la bicicleta. ¿Qué está chocando contra ti y qué está desestabilizando tu vida?
en qué tormenta estás envuelto, sabiendo que no hay tormenta que 1000 años dure. Después de la tormenta viene siempre la calma. Pero aguantar el momento malo a veces no es tan fácil, es fácil de boquilla. Es decir, es muy fácil dar un consuelo a alguien de boquilla. Por eso es tan importante la experiencia de la que tú estás viviendo. Si tú sales con fe firme, puesto bien firme los pies en la fe en el Señor, seguramente habrá hermanos y personas que necesitarán escuchar una historia fidedigna y real de cómo Dios te aguantó, te soportó, te levantó, te animó y te fortaleció en tu momento malo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces nosotros el momento feliz sabemos vivirlo muy fácil porque no nos quedan problemas. El momento difícil es más complicado saberlo vivir, porque tenemos que echar mano de esa confianza que Dios está con nosotros. Dice que esta gente, lo primero que le vino en mitad de la tormenta fue el miedo. El ánimo desapareció. Las dudas comenzaron a emerger y la incertidumbre de qué podía ocurrir con su vida, no sabían nada. Pero a veces esa valentía en el momento feliz en el que podemos meter a Pedro, yo voy y ando sobre el mar. Y Jesús le dijo, pues vente. Esos momentos buenos es fácil saberlos vivir. Pero a veces cuando el viento nos es contrario y choca contra nuestra seguridad, mantenernos firmes no es fácil. Pero dice que Pedro apartó su vista de Jesús y la puso en los problemas. Pero nosotros creemos en el Dios que soluciona los problemas. No en el Dios que crea el problema, sino en el Dios que está con nosotros en el problema. La vida es tan dura que va a poder con todo aquello que tú le des facilidad. Tu fe puede perder energía, puede perder vitalidad, puede perder eficacia, puede perder autenticidad si prestas atención más a los problemas que al Dios que está contigo en mitad del problema. Este hombre dice que por dudar, se hundió. ¿Qué puede hundir nuestra fe? ¿Qué puede hundir nuestra confianza en Dios? ¿Qué es aquello que está rodeando tu vida que puede llegar a hundirte? Y hay muchas circunstancias. Una de ellas es, bajo mi punto de vista, la falta de consagración a Dios. Cuando nuestra vida transcurre en una normalidad normal dentro de la normalidad y no ocurre nada, no pretendas que ocurra nada. Porque de aquí, allí, en un lado de la orilla hasta llegar a la otra, comenzamos con un mar en calma y se puede levantar cualquier cosa alrededor nuestra. Una enfermedad, una pérdida de trabajo, una carencia de economía, un problema familiar, una desestructura en la familia, es decir, un despido de tu trabajo. De repente, de estar bien a estar mal, no hace falta nada. Que te detecten una enfermedad por una simple y rutinaria revisión médica, que va a estar normal a que te mande un paracetamol y dice, usted tiene que ir al oncólogo. De repente se puede levantar una tormenta alrededor tuya y tú dices, ¿y dónde está Dios en esta tormenta? Si le damos alas a esa puerta de las dudas y de la incertidumbre, nos vamos a hundir y la fe puede ser ineficaz. De ahí la importancia que
Jesús le decía a esta gente que estaba en la barca: tu fe no es que no tengas, es que es poca. ¿Tienes poca fe? ¿Cómo podías tú entender o qué conciencia tienes de mi presencia alrededor tuya que estabas entendiendo que te ibas a hundir y que te ibas a ahogar? El salmo ese que es tan conocido. El Señor es nuestro pastor. Siempre me ha hecho mucha mella poder pensar que si Dios es mi pastor, es el que tiene el control de todo lo que sucede alrededor de mi vida. Sea enfermedad, economía, sea cualquier tipo de circunstancias, y yo lo que tengo que llegar a buscar es el alivio, la tranquilidad y la paz de Dios hasta que el problema termine, hasta que la situación finalice. Vivir una tormenta sin tener la conciencia de que Dios está contigo es terrible, es cruel, porque no sabes qué va a hacer de tu vida. Pero si tenemos la conciencia de que Dios está con nosotros, la tormenta cuando termine, tú permanecerás firme. Tú permanecerás con la paz de Dios en tu interior. Y en esta mañana a mí me gustaría dejarte esta reflexión, dado que hemos tenido mucha participación y hemos tenido mucha riqueza de parte de los hermanos. Debemos de pedir ayuda a Dios en mitad de la tormenta. Si tú ves que tu vida se está hundiendo y que los ojos de tu vista, de tu vida, no están enfocados en estar cerca de Jesús, necesitas ayuda. No puedes permitir que tu fe se hunda sin pedir socorro a Dios, sabiendo que Dios ni duerme ni se adormece, que el cuidado de Dios es con nosotros, como dice Él, todos los días de tu vida. Dice así: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo creemos, ¿sí o no? Dice todos los días, y todos los días incluyen los días de mar en calma, los días de tormenta, los días de más viento, los días de menos viento, los días de enfermedad, los días de falta de economía, los días de combustión en la familia, los días de falta de entendimiento, los días en que tú no sepas por dónde vas a derivar tu vida. Esos días están incluidos en el que yo estaré con vosotros. Y es la confianza que tenemos de que realmente eso es una realidad en nuestra vida. Por eso yo te voy a invitar en esta mañana, y con esto termino esta reflexión, para que nos pongamos en pie y tú puedas pensar, tú puedas entender que Dios es consciente de tu realidad, que Dios es consciente de tus lloros, que Dios es consciente de tu tristeza, que Dios es consciente de tus circunstancias, que Dios está al tanto de todo lo que ocurre, sea más agradable o menos agradable, pero Dios está contigo. Dios te está amparando, Dios te está respaldando. Que Dios sea tu ánimo. Procura, hermano, que las circunstancias que rodean tu vida no lleguen a hundirte sin ninguna solución para ti. Procura que todo lo que está chocando contigo, sea lo alto o lo profundo, lo creado, lo desconocido, en alguna forma no hundan tu vida, que no tengas una manera de recuperarte. Porque el problema muchas veces no está en caer o en sentirte débil o en sentirte solo. El problema está en no querer levantarte. 100 veces caerá el justo y 100 veces el Señor lo levantará.
El problema es que te quieras quedar en el sitio donde has caído. Y si Dios tiene un propósito contigo y quiere hacer de ti una herramienta, un utensilio útil para la obra, porque el propósito de tus circunstancias no eres tú, son la gente que te va a oír de cómo Dios te sacó de donde tú has vivido y lo que tú has experimentado. El propósito de tus circunstancias es la persona que te va a oír, la persona que está esperando escucharte, de darle la confianza y el vigor y el ánimo y quitarle el miedo y el temor que las circunstancias le están provocando su falta de fe. Que tú llegues y le digas, hermano, Dios está contigo. Hermano, me gustaría orar contigo. Y que tú en esta mañana seas lo suficientemente valiente para pedir socorro al Señor y les digas, sálvame. Porque a veces es nuestra propia manera de pensar la que nos tiene atrapados de por vida. Mis argumentos, mis conclusiones, mi manera de analizar las circunstancias. Pero ya Pablo decía en el libro de Hebreos que debemos poner los ojos puestos en Jesús. Los ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. El día que apartemos nuestros ojos de Jesús, la vida nos consumirá. Y en este mar tan grande que tenemos que atravesar, nos levantaremos de una tormenta, la atravesaremos, pero nos encontraremos con otra. Y la tendremos que saltar y nos encontraremos con otra y la tenemos que saltar. Porque el propósito de tus circunstancias es la persona que necesita escucharte. Que tú seas su consuelo, que tú le traigas alivio a su interior y que Dios siga trabajando y consolando a aquellos que están en una situación difícil. Y aunque los vientos te sean contrarios, recuerda, el Señor está contigo. Jesús se subió a la barca y el mar se calmó. El día en que Jesús sea tu paz, los vientos se calmarán. Y Dios será tu verdadero consuelo hasta el final de la situación difícil. Que Dios te bendiga y toma esta palabra como una palabra de Dios para tus circunstancias. Toma esto como una palabra de Dios para tu situación. Que Dios sea tu consuelo en el día de hoy. Levanta tu mano y pídele ayuda a Dios. Señor, consuela mi vida hasta que esto termine. ¿Cantamos? Aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar de las lágrimas que lloraste, solos tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Paz en medio de la tormenta, puedes tener paz
paz en la tormenta. Bella esperanza, no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Aleluya. Decía una canción